Bueno, hola a todos, a todas. Estoy muy contento de estar aquí. Soy Andrés Roldán, el director del Parque Explora, en muy buena compañía remota. Estoy en este momento con Cristian Samper, quien está en este momento en Estados Unidos. Actualmente es el director de la Wild Conservation Society y un amigo de la casa del Parque Explora de mucho tiempo, que además pues ahora entra a un nuevo camino, a un nuevo horizonte, como director también de la Jeff Bezos Foundation, y que pues de alguna manera hemos podido conocer a lo largo de los años en una relación pues muy amplia que nos ha conectado siempre con temas que nos apasionan, los temas de la conservación, de la biodiversidad, de la ciencia conectada a las comunidades, al conocimiento científico, a las fronteras del entendimiento de nuestro mundo. Y vamos a tener una, espero yo, excelente conversación, como siempre, con Cristian. Entonces quiero darle un saludo muy especial. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola Andrés, un placer estar con ustedes, acompañarlos. Un saludo aquí desde la ciudad de Nueva York. Y bueno, un placer siempre hacer cosas con Explora, que como dice, ha sido una relación desde que Explora era un boceto en una servilleta y verlo a como está hoy es algo realmente increíble. Y quiero felicitarlos por la labor que hace Explora, que realmente es un museo espectacular, no solo para Medellín y para Colombia, sino para todo el mundo. Muchas gracias y bueno, y proviniendo de ti siempre será pues como una vara alta sobre la cual uno sentirse pues muy contento. Cristian hace exactamente 15 años nos dio una de las primeras conferencias de un parque Explora que todavía no existía. Antes que el museo abriera sus puertas, creamos un programa que se llamaba Ciencia en Bicicleta, y ese programa lo que buscaba era hacer que el museo existiera antes de existir, la posibilidad de poner en escena las conversaciones públicas sobre ciencia. En ese caso me acuerdo que el tema fue hablar de los informes de biodiversidad, de los cuales tú eras uno de los comisionados especiales de ese reporte, de esa comisión internacional sobre el estado de la biodiversidad. Y allí mismo tuvimos pues como una de esas primeras charlas públicas. Bueno, no, yo estoy confundido. Fue un poquito después de haber abierto el Parque Explora, porque eso se dio en el Orquideorama, nuestro vecino en el Jardín Botánico. Y recuerdo pues que fue una conferencia muy activa. La idea de esta conversación pues es un poco como tratar de recoger como los hechos de una vida importante, trascendental, creo yo, que es la de Cristian. Cristian, tú has estado, digámoslo así, conectado con un propósito que ha sido consistente a lo largo de tu carrera y que tiene que ver con un compromiso con la ciencia, con el entendimiento de la biodiversidad, pero también como desde la gestión cultural, desde la gestión de las políticas públicas, desde la gestión de instituciones de importante renombre en Colombia y en Estados Unidos y en Panamá también, que han tenido que ver con una misma idea. Y yo creo que yo sintetizaría como en esa visión algo que admiro profundamente de Cristian, y es como un sentido de coherencia, una coherencia que se ve marcada a lo largo pues, de una carrera impecable y que de alguna forma te ha conectado siempre con la biodiversidad. Entonces yo quisiera como hacerte esta pregunta, y es, hay veces la vida es como una cascada de acontecimientos más o menos aleatorios que uno no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, y que muchas veces uno da saltos extraños en la vida, pero en tu caso todo parece estar muy coherentemente enlazado, pues como bien conectado. Entonces, la primera intriga que tengo es frente a quién era Cristian Samper antes de ser un biólogo siquiera, y cómo era tu relación precisamente con esa historia de coherencia, con la biodiversidad. Contanos un poquito de vos antes de todo de este camino tan largo. Oh, gracias Andrés. Y bueno, yo crecí en Bogotá
Y desde muy pequeño, pues pasé yo fui uno de los Boy Scouts y tuve el tiempo de salir, de acampar, de conocer, de caminar, de ver esas sendas y recuerdo haber pasado mucho tiempo, por ejemplo, acampando en el Parque Chingaza, recorriendo esos páramos andinos y yo creo que como todos los niños, curioso por el entorno que está alrededor nuestro. Desde pequeño pues salía, miraba, colectaba, traía cosas a la casa y yo a veces he dicho que para mí un científico en el fondo es un niño que nunca deja de crecer. En la medida en que los niños siempre hacen preguntas y todos los científicos, eso es lo que hacemos. Nos hacemos preguntas del entorno y de todo lo que está pasando. Entonces realmente tuve la fortuna de crecer en un país como Colombia, en Bogotá, de tener ese espacio natural para poderlo explorar. Y a raíz de eso, pues decidí que quería estudiar biología y afortunadamente tenía unos padres que me dieron ese espacio, me apoyaron en esa etapa inicial. Y yo me acuerdo que algunos miembros de mi familia decían, este pobre si estudia biología se va a morir de hambre, porque estamos hablando pues de una época en que mucha gente realmente no lo miraba y realmente, pues hoy en día me complace mucho ver que es uno de los temas que se ha convertido centrales en la agenda global, no solo a la biología y la ciencia, pero los temas ligados a la conservación y el medio ambiente. Entonces, pues ha sido un poco un accidente, eso tampoco es que fuera una vida planeada, han sido oportunidades que se han ido dando y que uno ha podido entrelazar y pues oportunidades que yo jamás me hubiera soñado en la vida que se hubieran presentado, pero aquí estamos, pero siempre acordándome de dónde vengo y de mis raíces allá en Colombia y tratando de aportar en muchas maneras, incluyendo con el Consejo Asesor del Parque Explora, que ha sido algo muy gratificante para mí. Sí, yo he notado que tus proyectos y todos los pasos que has dado siempre vuelven a Colombia, o sea, siempre de alguna forma vas entretejiendo la conversación con este lugar eh, y eso resulta pues aún más fascinante, pues porque muchas personas que se van a otras partes, pues digamos que eso es como volver a empezar de cero y a reinventarse el mundo. Yo, y hay algo interesante y es cómo lo que uno es, de dónde viene, es precisamente el mejor sustrato para que se abran esas puertas. Entonces ahí yo creo que hay algo muy potente. En tu carrera, sí, tú estuviste muy conectado a planadas, ¿no? Hiciste uno de tus primeros trabajos Sí, allá, o fue ya en el doctorado. no, fue desde antes. De hecho, cuando yo estaba estudiando en el colegio, Ah, mi papá, uno de los consejos que siempre me decía es que había que probar las cosas y a ver qué le gusta a uno y qué no. De hecho, mi primer sueño, porque me gustaban los animales y las cosas, era ser veterinario. Pasé unas vacaciones trabajando con el veterinario de la familia. Me di cuenta rapidito que ese no era el tema que yo tenía en mente. Me gustaba más la naturaleza, el entorno natural. Y por fortuna, cuando tenía como 15 años, pude irme como asistente de campo a una expedición que lideraba un biólogo colombiano que se llama Jorge Enrique Orejuela. Y él tenía un proyecto para identificar áreas de alta concentración de aves endémicas en Colombia, sobre todo en el Pacífico colombiano. Y a los 15 años me fui al monte con él a ayudar en una expedición. La primera fue en el a río Carulla, pajarear. a pajarear, a ir allá, a mirar, a colectar, a hacer informes. Y uno de esos, resulta que cuando miramos los mapas, lo que hacíamos es que mirábamos los mapas de distribución de las aves de Colombia y la idea era identificar cuáles eran los sitios donde había muchas especies de aves endémicas con rangos chiquitos. Y cuando miras eso, o en esa época que era muy primitivo, pues con acetatos y con cosas así antes de que tuviéramos todos los sistemas de computación de hoy en día, pues resulta que el sitio de mayor diversidad era en el suroccidente colombiano, en todo lo que es el Cauca, Nariño, toda esa zona, y eso llevó una expedición a una finca en esa época que fuimos a ver que se llama La Planada. Y coincidencialmente, pues eso llevó a identificar un sitio donde encontramos una gran cantidad de especies, un sitio muy importante y logramos conseguir unos recursos y eso llevó a que se comprara con apoyo del WWF eso y se estableciera una de las primeras reservas privadas en Colombia. Entonces ahí arranqué, yo me incubé como biólogo allá en La Planada Y fue y antes, fue durante la carrera que pasó eso. eso fue antes, cuando estaba en el colegio, de hecho, Ah, antes de comenzar a estudiar biología. Eso fue esa oportunidad, yo creo que cuando uno va al campo es una de esas cosas que uno o le encanta o lo odia. Y el caso de ir a pasar un mes en la selva, pues no le gusta a todo el mundo. A mí me gustó y realmente se fue el cariño y por eso decidí estudiar biología. bueno, pero eso Pero ya después es de entrada, regresé cuando estaba en la es, universidad y después estuve, cuando hice mi doctorado,
hice mi tesis de doctorado en la Planada. Entonces, sí, yo realmente me incubé intelectualmente y todo mi trabajo de campo fue en la Reserva Natural La Planada, en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, Colombia. Interesantísimo, porque finalmente esa actividad previa a la carrera está estrechamente relacionada con la que hoy también estás haciendo. O sea, no, ni siquiera hasta ahí, antes de estudiar la carrera. Y yo creo que eso nos llama pues como algo interesante, y es, en Explora nos gusta decir que el museo no es exactamente el que transmite información y que divulga y que hace que la gente sepa más de ciencia. Decimos que más bien somos una especie de laboratorio que genera estímulos favorables para uno querer saber algo, ¿cierto? Es más importante la experiencia que el conocimiento, de alguna manera. Y de alguna manera aquí, pues este tipo de experiencias terminan siendo como determinantes para la vida de uno, ¿cierto? Pues como una experiencia, salir de casa, tener la oportunidad de mirar, de registrar, de darse cuenta de algo, pues puede motivar incluso pues a una carrera, ¿cierto? A un proceso. Pero entonces quiere decir que te quedaste conectado con las aves desde el colegio y entraste a la universidad y ya estabas mirando a las aves. Sí, aves y plantas, y no solamente aves, pues aunque ese momento era sobre aves, acabé haciendo mi doctorado más en temas de botánica. Pero sí, yo creo que es un tema de esos que uno va, pero a mí la otra cosa que hizo, pues yo que crecí en Bogotá, en una ciudad con un muchacho urbano, la otra experiencia maravillosa de eso fue conocer la Colombia rural, trabajar allá en una zona muy remota de Nariño, estar ahí, conocer las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y vivir allá. Porque una cosa es visitar, otra cosa es vivir y realmente construir esas amistades y entender esa realidad. Entonces me considero muy afortunado de haber tenido esa oportunidad que me ancló en esa realidad rural, campesina de Colombia, que es una oportunidad que muchas veces los que crecemos en ciudades como Bogotá o Medellín no tenemos. Bien importante, sobre todo porque de alguna forma en ciertos universos del estudio de la biodiversidad, de la naturaleza, de la conservación, hay como una especie de fobia a lo humano o a lo cultural, pues como casi que debería haber un planeta para la biodiversidad y otro para los seres humanos. Y aquí desde el principio es entender que pues estamos ahí embebidos, que no existe una diferencia que nos disgregue naturaleza, cultura, sino que hace parte de estar ahí metidos. Y Colombia yo creo que es un buen lugar para arrancar en eso, cómo la vida de la biodiversidad está entretejida con la vida de las comunidades, de las personas. Totalmente. Pues es que al final y al cabo nosotros somos parte de la naturaleza y somos productos de la naturaleza. Pues al final y al cabo, pues como especie, en nuestra jornada evolutiva que tenemos de 200.000 años o más, si vamos a los ancestros, pues ha sido realmente nosotros como seres humanos conviviendo con esa naturaleza y adaptándonos a ella y modificando ciertos atributos y cosas, pero sí, nosotros somos parte de la naturaleza para bien y para mal. Buenísimo. Y ahí, cuando ya entraste a la universidad y te enganchaste pues con este tema, al salir de la universidad, estabas como la gran mayoría de todos nosotros, que es, ¿qué haré con mi vida? ¿Qué irá a pasar? ¿Yo sí serviré para algo? ¿O ya también de una ya estabas en el siguiente paso? No, yo tuve, pues son fortunas y que da la vida. O sea, yo tuve la oportunidad de, pues entré a estudiar biología en la Universidad de los Andes en Bogotá. Tuve maestros muy buenos que me abrieron los ojos y me enseñaron a hacer preguntas. Gente como Felipe Gull, por ejemplo, que fue uno de mis maestros a quien admiro y quiero mucho. Y realmente me dieron una serie de oportunidades muy buenas de aprender más la parte académica. Y por esos atabares de la vida se me dio una oportunidad. Un día que estaba caminando por la universidad, vi una cartelera donde había un papelito que decía que iba a haber un programa de intercambio con la Universidad de Harvard y que había oportunidad para que un estudiante de los Andes fuera allá a pasar un semestre, un año de intercambio. Y tuve la gran fortuna de poder hacer eso, me apliqué y me la gané. Entonces yo comencé en los Andes, pero después mi tercer año de la universidad fui a dar a la Universidad de Harvard como un estudiante visitante, a pasar un año allá, una cosa pues que yo no entendía realmente las implicaciones que podía llegar a tener, pero una de las cosas que me acuerdo mucho es que yo estaba estudiando en los Andes, leyendo los libros de unos profesores y después estaba tomando clases con esos profesores. Y fue algo pues realmente maravilloso, pero duro también. Yo me acuerdo, era la primera vez que yo salía a Colombia a vivir. ¿Por qué? ¿Ah?
¿Por ¿Por qué? qué? No, fue duro porque era la primera vez que estaba uno fuera de su familia, de su cultura. Yo no conocía absolutamente a nadie en Boston, en Cambridge más exactamente. Y yo me acuerdo que llegué allá una noche en la mitad del invierno, solo a un cuarto de hotel y no sabía nada ni por qué estaba allá. Y me acuerdo que me eché a llorar, pues porque básicamente no sabía qué estaba pasando. Y pues fue un proceso en que uno no solo aprende de las cosas, sino aprende mucho de sí mismo. Yo siempre digo a la gente que esas son experiencias que cuando sacan del contexto, uno aprende mucho de quién es uno y de qué es lo que tiene. Yo creo que ese fue uno de los primeros momentos en que aprendí cuánto quiero a Colombia y cuánta falta me hacía un país como Colombia, como la gente y todo eso. Entonces yo crecí mucho como persona y aprendí a valorar mucho lo que tenía y obviamente aprendí mucho en la universidad, pero es una de esas cosas que me abrió muchas de las puertas y de lo que estoy hoy fue ese accidente. Y si yo probablemente no hubiera pasado por ahí, por esa cartelera y no lo hubiera visto, quizás no estaría acá. Si hubiera dicho, uy, a mí nunca me van a escoger tampoco, yo también he aprendido que también hay que aprender a aprovechar esas oportunidades y darle el brinco y meterse. Y a veces salen, a veces no, pero no hay que tener los sustos a esas oportunidades que le da la vida. Uno nunca sabe a dónde lo van a llevar. Definitivamente. Pero entonces ahí fue como un primer intercambio en la universidad, ¿no? Era parte del programa todavía de ser biólogo. Sí, sí, de hecho No estuve un era, año o allá fue ya, tomando, sí, estaba tomando clases allá, pasé un año viviendo en Boston, tomando cursos y cosas, y regresé a la Universidad de los Andes a terminar mi carrera, pero regresé pues ya lleno de muchas más ideas, de muchos más claro, conocimientos, de muchas más preguntas, y en ese momento decidí fuera a tomar las clases, pero comenzar a hacer un poco de trabajo de campo ya propio en el Parque de Chingaza. Entonces me acuerdo que montamos un proyecto de investigación allá en el Parque de Chingaza sobre el tema de relaciones entre plantas y aves. Conseguí los permisos y durante un año, todos los fines de semana subí al Parque de Chingaza con unos amigos y realmente eso fue como ya comenzando a estirar las alas un poquito, a hacer sus propias preguntas y lo que comenzamos solamente con un par de amigos, Carlos Valderrama, por ejemplo, hoy está en la Universidad del Rosario, que es un gran amigo de esa época, y poco a poco fuimos llevando. Yo me acuerdo que al final de ese tiempo ya éramos como 15 los que estábamos haciendo trabajos de tesis y cosas en el Parque Chingaza, ahí al lado de Bogotá. Entonces fue una época muy linda y muy bonita de crecimiento personal y profesional. yo imagino que uno desde ahí empieza a identificar como sus primeras, no sé cómo llamarlo, o gozos intelectuales, pues como esa especie de conexión con un tema que se vuelve extremadamente fascinante e incluso obsesiones, cuando se empiezan a volver ya obsesiones, o sea, yo quiero saber definitivamente esto porque hay una fascinación. ¿Cuáles fueron tus primeras fascinaciones, tus primeras obsesiones o gozos intelectuales en los que más te concentraste y más querías encontrar un significado, una respuesta? No, pues en esa época, en un sitio como Chingaza, estaba mirando el ecosistema del páramo andino y los bosques altoandinos y estaba estudiando el tema de aves y plantas. Estaba fascinado sobre todo con el tema de los colibríes, por ejemplo, y de ver cómo una familia de aves como los colibríes tiene tantas especies, tantas formas, tantas adaptaciones y cosas. Entonces yo me ponía a estudiar las distintas especies de flores y porque había flores más largas, más cortas, colibríes de pico largo, pico corto, pico curvo, y realmente comenzar a preguntar un poco eso, cómo se dio esa gran diversidad. Entonces ya lo lleva uno a hacerse preguntas sobre la evolución, de por qué eso, por qué todas esas especies, por qué hay tantas especies de colibríes en un país como Colombia, que tiene más de 160 especies. Entonces ahí comienza realmente uno a hacerse una gran cantidad de inquietudes de la historia y del pasado, el presente y un poco el futuro también de lo que estaba pasando. No tanto en Chingaza, pero yo siempre recuerdo que más adelante volvía a la planada y a lo largo de los 15 años que estaba yendo yo a la planada, una de las cosas que fui viendo era ese proceso de transformación del paisaje. Yo iba viendo realmente como muchos de los sitios que cuando yo comencé a ir allá en 1980, 81, eran selvas. Toda esa carretera que iba desde Pasto y desde Piales hasta Tumaco Claro. era pura selva. Y con el paso de los años se comenzaron a abrir potreros, se iba perdiendo y súbitamente uno se daba cuenta que muchos de los sitios que uno había estudiado y donde habíamos hecho expediciones ya no eran áreas, no estaban así. Entonces, en ese momento para mí como la gran revelación era, bueno, no es suficiente solamente tener la curiosidad y hacer la ciencia, sino para qué usamos la ciencia y cómo aplicamos ese conocimiento
Y ahí fue donde se volvió mi interés en el tema de conservación, que yo creo que nos ha pasado mucho los que hemos estudiado biología tropical, que vemos que los sitios que estudiamos están en peligro y las especies que estudiamos están en peligro. Entonces hay que hacer algo sobre eso. Y eso marcó una de las transformaciones a lo largo de mi vida. O sea, fue tu primera epifanía de amenaza, ¿no? Pues hay una cosa que está pasando y la estoy viendo y la estoy notando y que seguramente pues uno ya empieza a verla en todas partes cuando también eso se vuelve una obsesión, ¿no? Correcto, correcto. Sí, muy bien. Y ahí entonces fue tu paso a tu doctorado, me imagino yo, ¿cierto? Pues ya saliste de la universidad y fuiste a... Ya la pregunta fue ecológica en este caso, porque empezaste con las especies, con las plantas, con la relación y ya después bueno, con ecosistemas, ¿no? Sí, en ese momento yo quería seguir un posgrado y ahí tuve la gran fortuna, como ya había estado un año de intercambio en la Universidad de Harvard, pude conseguir cartas de recomendación de profesores de la Universidad de Harvard. Entonces apliqué a varias universidades, me aceptaron y finalmente decidí regresar a Harvard para hacer mi doctorado. Entonces pasé a derecho, pasé del pregrado al posgrado y me fui directamente, logré tener una beca que me ayudó mucho en esa época, pues para poder pagar esa universidad, esa matrícula. Y fue una linda oportunidad que me permitió seguir desarrollando, pero decidí hacer la tesis del doctorado en La Planada, en Colombia. Yo siempre me ha jalado Colombia. Y Entonces, la tesis fue de... mi tesis era sobre ecología y dinámica de los bosques andinos. Estaba muy interesado en todo el tema de cómo era la ecología de las plantas y qué pasaba con los bosques naturales, qué pasa cuando se cae un árbol, cómo es el proceso de regeneración natural de las selvas andinas. Y fue sobre eso, era una tesis más en ecología y un poco en modelos matemáticos y cosas, entonces más ciencia básica, pero eso me dio la oportunidad de vivir 2 años allá en la Planada, que fue parte de esa jornada y aprendí mucho y crecí mucho durante ese tiempo. Y más adelante, terminando doctorado, regresé a Colombia, pero ahora podemos hablar de eso. Pero igual, pues, pero la mayoría del doctorado lo hiciste fue entonces en Planada, pues 2 años uno metido allá es que estás pues Pues el todo el doctorado campo fueron cinco metido. O sea, años, ¿cuánto te demoró? hice 2 años de cursos, de todos los cursos que se requerían para el doctorado, tomé mis exámenes de calificación que llaman allá, y luego la tesis de grado como tal la hice en la Planada, y luego regresé un año a escribir. Entonces sí, pasé pues 3 años en Boston, 2 años en Colombia haciendo esa tesis, y fue una época muy bonita. Pero curiosamente, pues en ese momento el departamento de biología en la Universidad de Harvard era un departamento que lo entrenaba uno para una vida académica. O sea, la idea era que uno iba a ser un investigador puro, científico, profesor universitario. Y en el fondo de mi cabeza uno lo que decía es, bueno, pero eso está bien, pero en Colombia hay otra serie de retos y oportunidades. Tenía varios de mis compañeros en ese momento, mexicanos, brasileros, de otros sitios de América Latina, todos teníamos esa pulguita, que no, nuestra meta no era solamente ser un profesor universitario, sino hacer algo por nuestros países. Y por Interesante. coincidencia, terminé el doctorado en 1992, que fue el año de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y ese fue un gran momento en que yo creo que el mundo se despertó y dijo, tenemos un problema y hay que hacer algo al respecto. Entonces eso fue uno de esos momentos en que estaba entrenado como un científico académico, pero regresé a Colombia en 1992, justo en el momento en que Colombia y el mundo estaban pensando qué vamos a hacer sobre el futuro de este planeta. Es que realmente las preguntas medioambientales, digámoslo así, de carácter global, son muy recientes, ¿no? Son preguntas que llevan muy poco tiempo, porque digamos que la ciencia de ahí para atrás era una ciencia de descubrimiento, de descripción, de entendimiento de muchos procesos, pero pues la idea ya de articular y organizar y ver cómo se gestiona, cómo se hace eso, pues tendrá, ¿qué? 40 años, si Pues mucho. yo creo que hubo gente que se hacía esas preguntas antes. De hecho, una de las personas que yo admiro mucho fue Alexander von Humboldt, con sus grandes estudios, y eso fue hace 200 años. Y en ese momento Humboldt ya se estaba haciendo algunas de estas preguntas, más desde el punto de vista ecológico, pero uno lee los trabajos de Humboldt y se da cuenta Sí, que ya estaba observando esto. Pero yo creo que el cambio en 92 y bueno, un poco este año, de hecho la semana entrante vamos a celebrar los 50 años de Estocolmo, la conferencia de Estocolmo. Ese fue el momento hace como 50 años que el mundo dijo, el tema ambiental es fundamental para nosotros y yo creo que pasó a ser algo más allá de un interés científico a un tema de la sociedad.
y a un tema de relevancia político. Y yo creo que esa es una jornada que sí se ha dado en los últimos ¿Y tú 40 cuál años. crees que fue el cambio social que consiguió eso? Pues como, ¿cuáles fueron los factores que tú dirías en la cultura popular global o política global para decir esto es un tema, aquí hay algo y hay que tomarse en serio este tema que tiene trascendencia? O sea, ¿qué factores crees tú fueron los que permitieron que nacieran estos primeros, ¿cierto? Como coloquios, encuentros, llamados, casi campañas, pues, o sea. Sí, yo creo que ya había el mismo sector académico, había gente que estaba interesada en estos temas, que estaba escribiendo sobre estos temas de la relación entre el ser humano y el entorno, estaba reconociendo cómo dependemos de todo el entorno natural todos los días. Yo siempre digo que nosotros desayunamos, almorzamos y comemos biodiversidad todos los días. O sea, eso no hay que ir al monte, eso está ahí enfrente a uno, porque si no fuera por toda esta biodiversidad, pues nosotros no existiríamos y no podríamos sobrevivir todos los días. Y comenzamos a ver que la huella humana, las actividades humanas durante el último siglo comenzaron a tener un impacto cada vez más grande. Lo vimos en temas como la contaminación del aire, temas del agua. Ya comenzaba a ver aquí en Estados Unidos, por ejemplo, movimientos importantes con el trabajo de Rachel Carson y otros que comenzaban a realmente hacer un llamado de alerta, decir, aquí hay un problema que está impactando la vida y está impactando a la gente. Y eso llevó a que en los años 60 y 70 realmente se comenzaran a escribir y tomar las primeras medidas ambientales que había que ver. Yo creo que estaba más en algunos países como Estados Unidos, quizás que un país como Colombia, que tomó un poco más de tiempo, porque hay que acordarnos, o sea, Colombia no crea el Sistema Nacional Ambiental sino hasta el año 1993, aunque ya habíamos creado algunos parques nacionales y cosas. Yo creo que fue un poco más tarde. Y yo creo que posteriormente se comenzaron a sentir ya los impactos del cambio climático y ya hoy en día yo creo que todos reconocemos pues que el ambiente es fundamental para todos nosotros y que estamos teniendo impacto, pero que esos cambios están impactando la vida nuestra cotidiana y está impactando todo el planeta, incluyendo conflictos políticos, muchos temas. Entonces yo creo que ya este se ha convertido en un tema central en la agenda global, lo cual me alegra mucho porque no era así cuando yo estudié en esa época en la Universidad de Los Y Andes. ahí viene yo creo que algo importante también en tu carrera, pues porque se da precisamente también posterior a tu doctorado, no sé pues en medio que hay, pero también está pues como la aparición del Instituto von Humboldt, ¿no? Como la primera entidad pues que se encarga bueno, de hacer el mapeo de qué tenemos y qué venimos siendo. ¿Cuál fue la historia detrás del Humboldt? Sí, o sea, como decía yo antes, coincidencialmente yo regresé a Colombia con el doctorado en 1992. Era un momento de esos, uno toma decisiones en la vida, ¿no? Yo podría haberme quedado aquí en Estados Unidos como profesor en una universidad, pero curiosamente decidí regresar a trabajar a Colombia, no en una universidad, sino en una fundación, que era la Fundación para la Educación Superior, FES, en parte porque ellos eran los dueños y administradores de la Planada y tuve la oportunidad de regresar otra vez a esas raíces de la planada y comenzando por eso, pero ahí comenzamos a crear la red de reservas de la sociedad civil, a empujar programas de educación, de educación ambiental. Montamos un programa que se llamaba La Caja Ecológica, que llegó como a 10,000 colegios en Colombia. Todo eso. En esa época, precisamente Colombia en 1992 había firmado los convenios de Río de Janeiro. Y entonces de golpe el tema es, bueno, ya firmamos eso y entonces, ¿qué hace Colombia? ¿Qué hace el país? Y había un grupo de personas que estaban pensando este tema, un grupo de senadores, gente como Claudia Blum, Manuel Rodríguez Becerra, otra serie de gente que estaba realmente comenzando a mirar este tema y se dio todo el debate que resultó en la creación del Sistema Nacional Ambiental, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, que creó los institutos de investigación y todo eso. Y yo, por accidentes de la vida, pues acabé, porque estaba de regreso en Colombia con el doctorado y todo eso, acabé metido en los debates y asesorando el proceso de creación de estas entidades, incluyendo pues parte de la ley 99, me recuerdo haber participado en parte de esos debates y cosas, y fue ahí donde una de las cosas que empujamos muchas personas era el tema de que para poder hacer buenas decisiones de política ambiental necesitamos ciencia, necesitamos la información que sustente la toma de decisiones. Y de ahí vino la propuesta de crear los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental. Uno de los institutos era el Instituto Alexander von Humboldt, que era una idea que estaba en papel, que quedó en la ley 99 del 93, pero pues no era más que un párrafo. Entonces la pregunta es cómo se iba a dar eso
Y lo interesante es que Colombia decidió crearlos como entidades mixtas. No eran entidades públicas, no eran entidades privadas, eran entidades mixtas donde había una serie de socios, incluyendo el gobierno, incluyendo las universidades, incluyendo las ONGs, que formarían parte de una asamblea. Y yo me acuerdo que en 1994 tuvimos el acta de constitución del Instituto Alexander von Humboldt y yo fui a firmar, y yo firmé esa acta de constitución del Humboldt a nombre de la FES, de la Fundación para la Educación Superior, como uno de los socios fundadores del Humboldt. Acabamos montando a junta y en ese proceso me dijeron, bueno, usted tiene muchas ideas, entonces venga y lo hace. Entonces de ahí vino, renuncié a la FES y tuve la fortuna de ser el primer director, el primer empleado del Instituto Humboldt. Estamos hablando de 1995, hace 27 años. Y es un hecho trascendental definitivamente. Yo creo que el Instituto Humboldt ha crecido a lo largo de los años y se ha convertido definitivamente como en esa fuente de referencia que todos apelan, que todos consultan, que todos cuestionan también. O sea, la información siempre es vital y la construcción de esa información es vital y de alguna manera es desde donde también se están como estableciendo esas nociones técnicas de qué es la naturaleza, la biodiversidad para un país como Colombia. O sea, yo creo que es la trascendencia que tiene un instituto como el Humboldt es enorme en tanto que no solamente pues, recopila la información para tomar decisiones, sino que incluso, creo yo, va instalando en el universo público como conceptos, ideas que provienen obviamente del mundo de la ciencia, de la biología, de la ecología, y que ya empiezan a hibridarse con las políticas públicas o incluso con la ciudadanía. Dame un segundo. Tengo un amigo de la biodiversidad ladrando aquí cerca. Bueno, parte de la biodiversidad canina ahí. Sí. Entonces, pues yo creo que pues trascendental el momento y especial lo que se hizo. Contanos un poquito, ¿cómo fue ese paso ahí en el Humboldt? ¿Qué importancia tuvo ya ahí en ese proceso de tu carrera? No, el Humboldt fue una experiencia maravillosa. La verdad, pues yo estaba aprendiendo porque no, o sea, yo había sido entrenado como científico y de golpe uno acaba metido en esto y le dicen literalmente, aquí hay un decreto, aquí hay un acta de constitución, aquí está esto y en este caso aquí están las llaves de las colecciones del Inderena. Ve a ver qué hace. Y de las cosas lindas era que nos dimos el tiempo para pensar qué queríamos hacer y para que fuera realmente un proceso de discusión y de convocatoria. Con la fortuna de que teníamos como sede Villa de Leyva, Boyacá, ese hermoso pueblo pues que yo quiero tanto. Entonces nos dimos a la tarea de convocar a la gente, convocar a la comunidad y pensar con la Junta, pero con las universidades, con mucha gente. Y durante los primeros 2 años hicimos muchos talleres, reuniendo a la gente, reuniendo a los académicos, reuniendo a los tomadores de decisiones, reuniendo mucha gente y decir cuáles son las preguntas que debe hacerse Colombia sobre este tema de la biodiversidad. Y de ahí salió como la primera política de biodiversidad de Colombia, la escribimos de ahí de esos talleres y resumimos la agenda en 3 palabras que hasta el día de hoy me acompañan, que era conocer, conservar y utilizar. El conocer, porque uno de los mandatos era que un país como Colombia, con esa gran riqueza biológica que tiene, no la conocíamos. Había colecciones, había conocimiento, había artículos, pero muchas partes de Colombia no estaban documentadas. Los saberes y conocimientos tradicionales no se habían tenido en cuenta en este proceso. Entonces, todo el proceso de integrar ese conocimiento y de hacer expediciones y de comenzar a completar eso y, por ejemplo, hacer el primer mapa de ecosistemas de Colombia con Andrés Setter y el equipo de la Universidad Javeriana. Entonces había que conocer, comenzar por eso. Luego, el conservar. ¿Cómo usamos toda esa información para diseñar políticas y medidas que ayudaran a conservar la biodiversidad? Entonces, temas, por ejemplo, como los parques nacionales. ¿Cuáles son los ecosistemas? ¿Cuáles están representados o no? ¿Cuáles son los vacíos en el sistema de parques nacionales? Y de ahí salió una hoja de ruta que ha orientado el trabajo en Colombia en los últimos 25 años de ir completando ese sistema de parques nacionales, llenar esos vacíos y realmente llegar a lo que esperamos que este año se llegue a proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos de Colombia. Y también temas sobre especies amenazadas, especies invasoras y otros temas. Y la tercera pregunta era el utilizar, porque bueno, una cosa es tener el conocimiento y conservarlo, pero también para un país como Colombia,
¿cómo se usa eso? ¿Cómo se usa para que sea realmente un eje y un motor para el desarrollo del país? Porque esa es la base, es una ventaja comparativa y competitiva que tiene Colombia. Entonces ahí comenzamos, montamos el primer programa, por ejemplo, un poco en temas de bioeconomía. Y la idea era cuáles son los tipos de productos y servicios ambientales que se podrían desarrollar. Y estábamos en ese momento a puertas de una gran revolución tecnológica. Estamos hablando los primeros genomas secuenciados, comenzando a ver todas las oportunidades que se iban a dar, por ejemplo, en lo que va a ser este gran siglo de la biotecnología. Entonces ese tema de lo que de bioeconomía realmente era muy importante y eso y fue algo muy interesante y diferente. Entonces conocer, conservar y utilizar es importante. Y a veces yo en algunas conferencias he usado una analogía y es como una biblioteca como esta que tengo aquí atrás, que la biodiversidad de Colombia es como la más grande biblioteca que tenemos. Y sin embargo, lo que pasa es que primero yo tengo que aprender a leer, porque uso la ciencia para poder aprender a leer el contenido de estos libros. Pero lo que está pasando todos los días es que estoy cogiendo libros y los estoy quemando, los estoy destruyendo. Y si no tengo los libros y no los sé leer, no puedo usarlos, Claro. pero con ese conocimiento realmente puedo hacerlo. Entonces, ese derrotero, esas tres patas me han orientado mucho hasta el día de hoy en mucho el trabajo que he hecho. Sí, yo creo que el hecho de ser como fundador en cierta forma va configurando la posibilidad de pensar estratégicamente e ir construyendo una visión en el tiempo. O sea, no basta simplemente con el conocimiento, sino con la posibilidad creativa de imaginar cómo se pueden transformar las cosas. Y yo creo que ahí hay algo trascendental, porque finalmente, por más que el Instituto Humboldt de alguna manera, pues tiene un vuelo propio y ha crecido, pues tú mismo hiciste parte de la construcción conceptual de lo que eso significaría para el país y por ende ya lleva a unos siguientes pasos. O sea, bueno, y una vez uno conoce, conserva, utiliza, que, pues, a dónde puede pues, empezarse a mover o cómo esa historia puede ayudar a un siguiente paso o a una manera pues, de darle más amplitud a ese conocimiento. Creo que una Sí, de las grandes virtudes es hacer que esas capas de complejidad se vuelvan en impactos más grandes bajo la misma idea. sí, fue un proceso de construcción colectiva con mucha gente y con un Claro. gran equipo. La otra cosa que quiero resaltar ahí, pues fue ese equipo que me acompañó en toda esa jornada en el Humboldt, gente de una gran capacidad intelectual, de una generosidad, de un altruismo y que realmente es gente que hoy en día no solamente han seguido en el Humboldt, sino en muchas otras entidades en Colombia y en el mundo. Y una de las cosas que ha sido interesante del Humboldt es que todos los directores, primero solamente ha habido 4 o 5 directores en todo este tiempo, pero todos fueron parte de ese equipo inicial. Entonces ha habido una continuidad. Yo creo que esas semillas que sembramos y que construimos juntos y que sembramos juntos en 1995 hasta el día de hoy vienen y hemos tenido la fortuna de tener una serie de directores y una serie de personas en el equipo que han seguido esa línea y han realmente crecido y han madurado las ideas como deben ser, han evolucionado totalmente. Entonces, gente como Fernando Gas, como Brigitte Baptiste y ahora Hernando García, toda gente que fue parte de ese equipo, Giselle Didier, que fue parte de mi equipo, mi mano derecha en todas estas cosas, todos son gente con que tengo una gran amistad hasta el día de hoy y que seguimos construyendo y además los otros institutos como el INVEMAR, el Capitán Francisco Arias, todo ese grupo, hay un grupo muy comprometido. Colombia es un país que tiene una gran capacidad de instituciones y de gente y podemos usar eso realmente, mucho más que otros países. Pero el INVEMAR y estos otros institutos también nacieron en periodos semejantes, ¿no? Igual. Todos son parte del Sistema Nacional Ambiental y de los institutos. El INVEMAR existía desde antes como una estación de investigación en Putavetín, pero cambió a ser un instituto de carácter mixto precisamente, y de hecho el capitán Arias, el Francisco Arias, que es el director de INVEMAR hasta el día de hoy, de hecho me escribió hoy una nota, él se quedó ahí y ha seguido construyendo eso. Él y yo comenzamos el mismo día, firmamos los contratos en la misma mesa, uno al lado del otro, y ha sido algo muy bonito, esa experiencia y esa amistad, pues que ya va para 30 años. Imagino que hay esa movida generacional, porque es como toda una generación que finalmente se enfrenta a una oportunidad estelar, la oportunidad de, bueno, cómo pensar para el país en algo que tenga este propósito, pues así sea que nazcan muy sutilmente, muy precariamente, seguramente al principio y todo lo demás, pero finalmente eran las conversaciones que se desataron.
ese fenómeno, imagino yo, también ocurrió al mismo tiempo en otros países de América Latina, ¿no? Pues otras entidades siguieron en paralelo en ese mismo rango de tiempo, ¿no? Sí, y precisamente una de las primeras cosas que hicimos cuando arrancamos el Humboldt fue ir a aprender de esas otras experiencias. Y las dos que nos llamaron mucho la atención era el INBIO, el Instituto Nacional de Biodiversidad en Costa Rica, y la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad en México, que ambas fueron creadas antes que el Humboldt. Y yo creo que uno no tiene que reinventar la rueda. Uno va y Claro. aprende y mira y aprendimos mucho de ellos, entendiendo que son países distintos. O sea, obviamente México y Costa Rica son muy distintos a Colombia, compartimos mucho, pero el envío en un país como Costa Rica era una entidad privada muy dedicada a los temas de inventarios, de investigación en ese momento, mientras que CONAVI, un país como México, que tiene una gran capacidad de instituciones, era más una entidad de sistemas de información. Y lo lindo es que durante varios años y hasta el día de hoy, de hecho, hemos seguido ese contacto con ellos, cómo seguimos trabajando juntos, aprendiendo juntos y moviendo la agenda no solo dentro de nuestros países, sino en la agenda global. Y una de las cosas que yo aprendí mucho de eso es que tuve la oportunidad, cuando era director del Humboldt, de participar en las negociaciones de lo que se llama la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que es ese gran ley global mundial en biodiversidad. Y durante muchos años estuve vinculado con ese proceso y llegué a presidir el órgano científico mundial de biodiversidad. Y fue una oportunidad linda de llevar la experiencia local hasta los debates en las Naciones Unidas y tomar esas decisiones de las Naciones Unidas y volverlas a la local. Entonces es como trascender escalas también, pero siempre en el fondo yo creo que hay que entender esa realidad y ese contexto local para que esas decisiones y esa información sea relevante. Bueno, y ahí se viene otro gran salto, ¿no? Pues la llegada tuya al Smithsonian, primero en Panamá y posteriormente ya en, pues nada más y nada menos que en el Smithsonian, en el Instituto, en el Museo de Historia Natural, la entidad pues más reconocida del mundo, por lo menos como Museo de Historia Natural y como la mayor colección, creo yo, de especies del mundo, ¿no? O de las más representativas en estos temas. ¿Cómo fue esa transición ahí? ¿Cómo conectó lo uno con lo otro? Sí, no, pues vuelve y juega, son oportunidades que da la vida y yo tuve la oportunidad, en un momento me buscaron para ir como inicialmente como subdirector del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. El Smithsonian lleva más de 100 años trabajando en la zona del Canal de Panamá en temas de investigación y en la isla de Barro Colorado ha sido uno de esos laboratorios naturales donde se han hecho muchísimas publicaciones científicas, mucho trabajo. Entonces, si uno es un biólogo en temas de biología tropical, eso es como la meca, es como el sitio más conocido a nivel mundial. Entonces, cuando me llamaron sobre eso, dije, bueno, esto sí hay que mirarlo. Estaba en un momento que ya llevaba como 7 años el Humboldt y estábamos en un momento en que habíamos dejado un gran proyecto del GEF formulado, había que tomar una decisión. Y dije, bueno, es un buen momento para dar ese brinco y me fui a vivir a Panamá inicialmente por 2 años. Pensé que iba a ser mucho más, pero estuve 2 años allá como director de lo que se llama STRI, el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales, manejando una red de estaciones de investigación y manejando investigadores de todo el mundo que venían allá a trabajar. Y estando ahí, me dijeron que por qué no aplicaba y me postulaba para ser director del Museo Nacional de Historia Natural en Washington, que la verdad es algo que me cogió fuera de base porque yo en ese momento no había tenido nada que ver con los temas de museos. Yo era un científico que hacía temas de campo y había tenido un poco de experiencia en la parte de políticas ambientales, pero pues qué honor aplicar y para sorpresa mía me escogieron. Yo tenía como 36 años nada más. Entonces fue una gran sorpresa y pues antes de que me diera cuenta fui a parar a Washington el año 2003, hace 20 años, como director de este museo, que como dices es el museo más grande en colecciones que hay en el mundo, con cerca de 140 millones de colecciones, con más de 7 millones de visitantes. Y pues fue una experiencia increíble, que realmente tuve la oportunidad de estar allá durante 10 años. Y además es un salto distinto, porque ya pues no es solamente la ciencia, claro, la ciencia está en el corazón del Smithsonian, por supuesto, pero ya es esa relación con la sociedad, con las personas, con el mundo, cómo darle un nuevo significado a la comunidad en general, pues porque finalmente pues el conocimiento es para eso, para cambiar también nuestras nociones culturales frente a lo que aprendemos y lo que sabemos.
qué significó dirigir un museo? Pues fue una experiencia nueva, como dices, porque yo nunca había tenido nada que ver con museo, ni sabía nada de exhibiciones, ni de la parte de cómo comunicar esa ciencia. Yo había trabajado en cómo comunicársela a los ministros y a los políticos, pero no al público en general. Y tuve la gran fortuna de caer en pues, una de las mejores entidades del mundo de este tema y de poder realmente trabajar y aprender de ellos en este tema de cómo tomar ese conocimiento. El Smithsonian, yo decía tres, siempre pienso como en temas de tres. Ahí tenía las colecciones, que es lo más importante que tienes ahí. Son colecciones, como dije, 140 millones de especímenes de todo el mundo. La colección más grande de cualquier museo en cualquier área en todo el mundo. Y colecciones que tenían 200 años y tiene una gran cantidad de conocimiento almacenado en esas colecciones. El tema científico, cómo usas esas colecciones para poder hacer preguntas, interrogarlas, mirar, buscar respuestas. Y uno puede volver a colecciones que fueron hechas hace 100 años, puedes ir hoy y hacer preguntas, interpretarlas de otras maneras. Entonces son realmente, cada espécimen que está ahí documenta un sitio, un espécimen en un momento, en el tiempo y en el espacio. Y realmente la habilidad de integrar eso y hacer preguntas. Entonces era todo el tema de liderar un equipo de científicos, entre otras en temas más amplios, porque yo venía especializado en la biología y cuando fui al Smithsonian teníamos un equipo que trabaja en geología y también muchos antropólogos también. Entonces me tocó como ampliar intelectualmente la baraja que tenía en ese momento. Aprendí sobre todo mucho los temas de geología, de rocas, del planeta, de volcanes, y el tema de cómo usas ese conocimiento para comunicarlo. Y ahí viene toda la parte de las exhibiciones. Entonces, tuve la fortuna de comenzar a transformar o de realmente liderar la transformación de todas las exhibiciones del museo con la oportunidad de que teníamos 7 millones de visitantes cada año. O sea, No, pues sí, la oportunidad de tomar ese conocimiento y esos temas y tocarle el corazón y la mente a millones de personas es algo que tiene un potencial muy grande. Entonces me volví enamorado de los museos, jardines botánicos, zoológicos y todas estas entidades que se conectan con la gente. es estar asentado sobre como la gran enciclopedia de la vida, ¿no? Una gran galería de cosas. Ahí yo siempre he tenido una curiosidad con el Smithsonian y es que es como, es un lugar de ciencia, de investigación, pero al mismo tiempo es un lugar de educación y de cultura y de todo lo demás. Entonces, o sea, ¿qué es lo que más se lleva en la vida de un director allá? Lo primero, lo segundo, los dos, o sea, pues porque son, qué tan separados están los dos universos, porque hay cosas que son solamente un museo, pues, a ver, el parque explora en nuestra proporción y lejanía, digámoslo así, pues a la experiencia de allá, pues está más enfocado en las personas, en el visitante, en el conocimiento y no necesariamente en ser una enciclopedia de colecciones y ser el que alberga todo ese patrimonio, ¿cierto? Sí, Entonces, en este caso hay una misión doble, ¿no? Que tiene que ser como cómo mantener y crecer la mayor colección de investigación y la fuente de investigación y ser ese centro de millones de visitantes. sí, y de hecho la misión del Smithsonian es chiquita, es el incremento y divulgación del conocimiento en la humanidad. Sí, nada más. O Nada sea, más. Y curiosamente, y en muchos temas, porque el Smithsonian no es solamente el tema de historia natural, sino una claro. gran cantidad de historia, en historia, en arte y en otros temas. Entonces era lo interesante de ir a ser parte de un ecosistema mucho más grande de instituciones y de poder aprender eso y en un lugar muy especial como es Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Y una de las cosas que cuando yo daba conferencias siempre me gustaba mostrar una foto aérea que muestra el Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos, todo lo que se llama el mall, están todos los museos y luego la Casa Blanca. Y valga la pena decir para los que no han tenido la oportunidad de visitar que los museos del Smithsonian son gratis para todo el mundo. Nadie paga nada por entrar allá. Son apoyados por el gobierno. Y yo siempre decía que cuando uno tiene una sociedad, un país donde tú tienes los centros del poder político ahí y todos los edificios en la mitad son dedicados a la cultura y al conocimiento y son gratis, eso dice algo de los valores de una sociedad. Yo creo que es algo muy importante que hasta el día de hoy he valorado muchísimo y pues fue una oportunidad realmente increíble estar allá y aprender y crecer y transformar el museo, que realmente fue lo que logramos hacer. Y una pregunta ahí, pues, concreta. Para ti, ¿cuál es ese papel de los museos? O sea, ¿cuál crees que es el rol y sobre todo ahora, en estos tiempos, ¿no? Porque yo creo que esos roles han evolucionado en el tiempo, ¿no?
pero hoy, Sí, ¿cómo ves el papel de los museos? no, yo creo que los museos, no solo los museos, sino también los jardines botánicos, los zoológicos, todas estas entidades son espacios que nos permiten conectar a la gente con el caso de historia natural o cosas así. Yo a veces los defino como ventanas al mundo. Son espacios donde puede venir la gente, puedes mirar, quedar expuesto a ideas, a objetos, a colecciones de muchos sitios del mundo. De todo esto los traes a este espacio, pero son espacios de reflexión, de diálogo. Yo creo que ahí lo importante no es impartir el conocimiento, sino ayudarle a que la gente sepa hacer preguntas y que la gente salga con un entendimiento un poquito diferente. Entonces nos dimos a la tarea de comenzar a pensar como esa transformación. Los museos anteriormente eran colecciones muy enciclopédicas, ¿no? Todos los pájaros, todo esto. El gran cambio que le hicimos era enfocarlo en ideas, enfocarlo en conceptos. Entonces, por ejemplo, hicimos una galería sobre océanos, donde integrábamos todas las áreas de conocimiento de los océanos. ¿Qué pasa? Hicimos una exhibición sobre la evolución del ser humano, cuál es nuestra historia como especie y cómo a lo largo de 4 millones de años vinimos acá y que somos una rama de ese árbol evolutivo. Entonces son elementos así donde la gente puede venir, puede preguntar, puedes abrirle los ojos y llegarle a la mente y llegarle al corazón de la gente para que realmente se hagan preguntas de ese mundo donde vivimos. Sí, maravilloso. Ahí diste otro salto, que fue el salto pues a la Wildlife Conservation Society, que es más investigación y más también de divulgación, pero con colecciones vivas, mientras que el Smithsonian está en un patrimonio de colecciones registradas y tal. Estos son zoológicos, jardines botánicos, acuario, ¿cierto? Que ya es pues como otro tipo. ¿Eso qué cambio representó también para ti? En pasar porque son dos conceptos distintos de escenarios de apropiación y de divulgación. Sí, y el motivo del cambio, bueno, primero ya llevaba 10 años al frente del museo y yo creo que yo siempre he pensado en la vida como en ciclos de 10 años. Yo creo que hay un momento en que es bueno para uno y para la entidad tener cambios y perspectivas nuevas. Pero para mí el cambio ahí fue que cuando estuve en ese cargo tuve la oportunidad de entrar en varias juntas directivas de las entidades de conservación grandes a nivel mundial. De hecho, estuve en la junta de lo que se llama el Nature Conservancy, TNC y el WWF, y volvía a esa raíz, a esa historia inicial que yo comentaba Claro. de la planada, que lo que yo he visto en mi vida es que muchos de estos sitios naturales se han destruido, se han transformado, se han cambiado y muchas de estas especies están en peligro. Entonces, la reflexión que yo me hacía en un momento era, bueno, está muy bien que tengamos estas colecciones, pero tener estas colecciones almacenadas aquí, documentando lo que hubo, no es suficiente. Hay que usar algo para salvar lo que queda y para realmente transformarlo y mejorar la calidad de la vida de la gente que tenemos allá afuera. Entonces fue como ese momento en que me estaba haciendo esa pregunta, bueno, más allá de la educación, ¿cómo podemos ayudar a proteger esos sitios que están allá afuera? Y coincidencialmente por ese momento me buscaron con esta oportunidad para liderar WCS, el Wildlife Conservation Society, que es una entidad sui generis porque tiene por un lado los zoológicos y el acuario de Nueva York, entonces mantenemos la parte pública, y tenemos la parte científica, pero la diferencia es que tenemos un programa de conservación muy grande en el campo. Estamos trabajando en especies amenazadas, hemos ayudado a montar más de 350 parques nacionales en todo el mundo. Hoy en día estamos trabajando en temas de cambio climático. Entonces realmente fue una oportunidad de comenzar y ver cómo usamos esto para ayudar a determinar el futuro del planeta, porque una de las cosas que yo siento es una urgencia de que lo que hagamos nosotros en esta generación va a determinar el futuro, no solo de nuestros hijos ni nietos, sino del futuro de la vida en este planeta, porque hay mucho en juego. Y entonces fue un brinco de pasar de un templo del conocimiento a un sitio donde pudiera ya trabajar, volver a las raíces, volver al terreno y ayudar a usar ese conocimiento para informar y para influir las decisiones que toman gobiernos alrededor del mundo, porque nosotros trabajamos en 62 países. O sea, es más, ahí sí, mientras que en el Smithsonian es más la transmisión y la generación de conocimiento, aquí es ya la aplicación de ese conocimiento en el propósito de la conservación. Y Correcto. creo yo, si lo establecieras en proporcionalidades, ¿qué? 80% acciones de conservación y 20% de educación y divulgación con estos No, escenarios. quizás no tanto, probablemente por ahí 30-40% está ligado acá en los temas de educación. No solo acá, pero una de las cosas que hacemos mucho es trabajamos con otros zoológicos y acuarios en Estados Unidos. Y la estadística que siempre me impacta es que tenemos una asociación que reúne todos los grandes zoológicos
que se llama el ACA, y tenemos 228 zoológicos y acuarios acreditados en Estados Unidos que juntos recibimos más de 200 millones de visitantes al año. El poder que tiene eso es enorme porque todas las ciudades intermedias y grandes de Estados Unidos tienen un zoológico, tienen un acuario, tienen un jardín botánico. Entonces la oportunidad no solo de lo que hagamos acá, sino de trabajar con esa red es enorme. Entonces hay una dimensión importante allí. Pero lo que nos diferencia de los demás zoológicos y acuarios es la magnitud del trabajo de campo que tenemos. Porque desde el puro comienzo de WSS, que es una entidad que fue establecida hace 127 años, tenía que ver con el tema de protección de la vida silvestre, de especies y espacios naturales. Y esa sigue siendo la misión que trabajamos. Obviamente los retos han cambiado, los lugares han cambiado, pero la misión siempre ha venido sobre eso y medimos el impacto en términos no solo de educación, sino de conservación en el terreno. Una pregunta que es recurrente y me gustaría entender tu punto de vista en esto. Uno nota efectivamente ese poder que tienen esos zoológicos, esos acuarios agremiados por la ASA, que tienen una visión hacia la conservación, hacia la protección. Y digamos que hay un contrafenómeno en ese sentido, seguramente por un historial más negativo, en algunos casos en América Latina, Argentina es un caso, de pronto un poco Brasil, en donde esa idea del zoológico, del lugar de la exhibición de animales se vuelve problemática. Nosotros mismos tenemos un acuario de especies de Colombia, de especies nativas, algunas de especies marinas incluso. Y entonces pues me gustaría mucho entender tu perspectiva frente al rol que puede tener esto y cuál es la forma correcta de hacerlo, si existe una forma correcta, ¿cierto? Pues yo creo que de que hay tantas movilizaciones hoy en día, pues tan críticas, tan complejas en estos temas, como que amerita que sí pueda existir o bajo qué circunstancias sobre las cuales de manera ética, responsable, sensible, pero al mismo tiempo pues cuidadosa se puede hacer esto, y cuál sería el factor diferencial para orientar a Colombia incluso sobre cómo debería ser su visión en este tema. Sí, yo creo que los zoológicos han cambiado mucho afortunadamente en los últimos 200 años y tienen que seguir evolucionando. Y hay zoológicos buenos, malos y terribles. Y hay de todo, aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y yo creo que afortunadamente hemos evolucionado de la idea donde era, pues, hace 200 años en Europa, era una jaula, traer un animal exótico, ponerlo en la jaula para que la gente lo mirara, pero no tenía mucho más contenido. Las mismas prácticas veterinarias y el espacio no era, el cuidado de los animales no era el mejor. Afortunadamente eso ha cambiado muchísimo, hemos evolucionado mucho. Y yo creo que WSS y el Zoológico del Bronx específicamente es una de esas entidades que ha cambiado mucho el paradigma de esto. Entonces ya no se trata, por ejemplo, antes de una cantidad de visitantes con animales en una jaula chiquita. Hoy en día son exhibiciones muy grandes, con muchas especies, con muchos conceptos, y el que está en la jaula es el visitante. Entonces realmente hemos cambiado un poquito ese paradigma. Entonces yo creo que ha sido mucho mejor eso. Las técnicas de cuidado de animales han mejorado muchísimo. Pero yo sí creo que hoy en día tener un zoológico y tener animales en cautiverio por el solo hecho de tenerlos para temas de entretenimiento no es suficiente. Claro. Hay que tener un mandato de conservación y hay que tener y no es solo lo que hagamos acá, sino lo que hay que hacer allá. Por eso somos tan orgullosos del trabajo que hacemos en el campo, de que no se trata de mostrar un tigre, se trata de hacer trabajo en la conservación de tigres en países como la India y ayudar a recuperar esas especies. Y eso es lo que nos da hoy en día la licencia social para poder operar, porque yo creo que hoy en día, si no tenemos los mejores estándares de cuidado animal, y si no usamos esas colecciones, ese conocimiento, ese apoyo para salvar esas especies en el medio natural, no debemos existir. Y yo creo que hay muchos zoológicos que no deberían existir, o tienen que evolucionar y tienen que cambiar, o deben desaparecer. Entonces yo creo que ese es uno de esos grandes cambios que se está dando. Afortunadamente yo he sido un líder y he empujado mucho a que toda la asociación de zoológicos se comprometa como parte de su misión al tema de conservación. Y el último tema que diría es que en ciertos casos críticos, los zoológicos también cumplen una función muy importante de conservación ex situ, o sea, fuera del medio ambiente, porque algunas de estas especies que están críticamente amenazadas van a desaparecer del medio natural.
y la única manera que tenemos para protegerlas es en zoológicos. Y Ujú. entonces, en cierta medida, se han convertido un poquito en estas arcas de Noé para ciertas especies. Yo te puedo llevar al zoológico del Bronx, te puedo mostrarte algunas especies que únicamente encuentras en un zoológico hoy en día. Pero eventualmente lo que Claro. queremos hacer es restaurarlas, recuperarlas. Entonces hemos trabajado en programas de restauración y reintroducción de estas especies. Entonces hay un papel ahí adicional que desafortunadamente cada vez estamos cumpliendo más el caso de especies como anfibios y otras especies que están críticamente amenazadas en el medio Sí, natural. en anfibios ocurre mucho, ¿no? Pues nosotros mismos también tenemos colecciones de anfibios que su entorno ecosistémico está prácticamente ya por desaparecer o desaparecido y están en condiciones pues muy precarias en donde, bueno, quién y cómo y bajo qué condiciones se pueden reproducir, se pueden mantener, pueden tener unas condiciones dignas y empezar a trabajar pues precisamente en territorio. Yo añadiría también incluso como hay otro universo, que no sé en Estados Unidos qué tal sea, pero aquí en Colombia es esa correlación con las autoridades ambientales. Finalmente un país que tiene tráfico de especies, que tiene un montón de cosas, las mismas autoridades no saben cómo gestionar esa fauna y en dónde, en manos de quién ponerla, en manos de quién. Entonces también uno de los temas en los que se mira es cómo ser esa entidad de transición de especies que digámoslo así, en procesos de incautaciones, en la ilegalidad, pues tengan un lugar a donde llegar, un lugar que responsablemente ayude a su tránsito en la medida de sus posibilidades técnicas y científicas también, ¿no? Sí, de acuerdo. Y yo creo que sea esta la oportunidad para acabar con uno de los mitos. Hay gente que todavía piensa que los zoológicos están allá afuera capturando animales y metiéndolos en jaulas. No, el 95% de los animales que tenemos en los zoológicos son criados en cautiverio, son criados Ajá. en los zoológicos y algunos, ese 5%, son animales de rescate, precisamente, que usualmente son confiscados o los hubieran matado o alguna cosa así, y esos vienen a dar acá, pero estos son entidades que, al contrario, estamos criando animales y reintroduciéndolos, no al revés. Exactamente. Bueno, y ahora hablemos del presente. Pues, qué significa este momento, este cambio? ¿A dónde llegas? Y bueno, ¿cuáles son tus perspectivas de lo que sigue? ¿Qué te llevó al lugar ahora, a la fundación de Jeff Bezos? ¿Y qué está ocurriendo ahí? Pues, ¿cómo con esta historia que hemos venido elaborando, cómo converge todo lo que venimos diciendo que dijiste, bueno, ya este es el momento de moverme aquí y aquí hay algo importante que hacer? Sí, bueno, este año cumplo 10 años en WSS, entonces vienen mis ciclos de 10 años y yo creo que uno comienza a pensar y a mirar. Ajá. Pero yo creo que esta es una década crucial para el planeta, o sea, esta es una década que va a determinar mucho de qué es lo que va a pasar. Y una de las cosas que me ha tocado aprender aquí en Estados Unidos es todo el tema de filantropía, de cultivar donantes, de motivarlos y de movilizar recursos, porque al final y al cabo, buena parte del trabajo de los directores es conseguir los recursos para poder promover la misión y el trabajo de estas entidades. Y es en ese contexto pues que hemos visto pues un gran crecimiento en temas de filantropía acá en general, pero específicamente el tema ambiental. Yo creo que hemos visto, por ejemplo, la importancia del tema de cambio climático y afortunadamente pues vimos que alguien como Jeff Bezos tomó conciencia de este tema, alguien que pues ha sido supremamente exitoso en la vida profesional, pero él tuvo un anuncio muy importante hace aproximadamente un año y medio que decidió anunciar que iba a asignar e invertir 10 mil millones de dólares en el tema de la protección del planeta. Y eso era, pues había que todo por definir. Y desde el año pasado he venido trabajando con un equipo pequeño en ayudar a definir la estrategia de este fondo. Es una oportunidad pues filantrópica, es la inversión más grande que se ha hecho en temas ambientales de capital privado. Y comenzamos a venir a pensar cómo y dónde podría haber un impacto en esto. Entonces, he venido acompañando ese proceso, diseñar la estrategia y todo eso, y ya decidimos pues crear el fondo con un equipo de gente, y la oportunidad que se dio ahora es la oportunidad de unirme y liderar todo el trabajo de lo que se llama el Bezos Earth Fund en el portafolio de naturaleza específicamente. Y en este caso, como siempre me gusta describir esto en pocas palabras, la estrategia se resume en 3 palabras que son conservar, restaurar y transformar. Conservar porque lo que queremos hacer es conservar los sitios más importantes y lo que queda allá, o sea, esa misión de conservación, de protección
que he llevado toda la vida, sigue acá. Pero este es un momento en la vida en que conservar no es suficiente, sino se trata de restaurar, de reconstruir algunos de esos sitios que hemos perdido. Entonces vi una agenda muy fuerte en el tema de restauración ecológica, bien hecha en los sitios que son como debe ser. Y la tercera pata es el tema de transformación, porque tenemos que transformar la forma que nosotros vivimos como sociedad, porque al final y al cabo el problema viene de nuestro estilo de vida, viene por ejemplo de la forma en que producimos y consumimos los alimentos, de la forma en que generamos la energía. Entonces hay una agenda de cambiar la forma en que trabajamos. Entonces estamos comenzando a diseñar un portafolio grande sobre sistemas de alimentación y cómo debemos hacer esto, cómo podemos producir alimento, con uno de los grandes retos, y es cómo podemos mejorar la calidad de vida y alimentar a 10.000 millones de personas sin acabar con el planeta. Y eso requiere ciencia, requiere transferencia de tecnología, requiere voluntad política, requiere el sector privado, pero transformar eso. Entonces, esa es la agenda en que espero pasar los próximos 10 años trabajando, con la gran fortuna de tener la oportunidad de tener a alguien como Jeff Bezos, que es alguien muy comprometido con esto y que está dispuesto a poner una porción importante de su fortuna para poder apoyar estas iniciativas. Pero entonces veo que aquí hay una diferencia sustancial, porque digamos que gran parte, digámoslo así, de los temas de conservación se enfocan precisamente pues en el objeto de estudio, ¿cierto? En el ecosistema, en las especies, en lo que ahí habita, que claramente también está aquí. Pero aquí hay otra pregunta más reflexiva que es desde el lado de la actividad humana que tiene incidencia sobre eso, y en este caso es la alimentación, ¿no? Cómo la alimentación es un factor seguramente desde su producción hasta su comercio y su consumo que de alguna manera tiene una tensión sobre esos ecosistemas. Entonces, ¿cómo encontrar un balance? Pues porque hay veces uno de los grandes problemas, yo creo que de contar con recursos existe es dónde situar el esfuerzo de manera asertiva para que su impacto sea de mayor proporción, ¿no? Correcto. Sí, sí, exactamente, porque se trata no solo de conservar lo que nos queda, sino de irse a la raíz y ver de dónde surge el problema. Y sabemos pues que la expansión de la frontera agrícola ha sido uno de los grandes retos que tenemos acá. Y es un tema no solamente para biodiversidad, sino también para el tema de cambio climático, que es el otro gran interés del Fondo Bezos, porque estamos sintiendo los impactos, sin duda. Entonces creemos que hay soluciones tecnológicas, hay soluciones que se pueden hacer, por ejemplo, para no solamente producir más alimentos en menos área, con menos contaminación, sino ayudar a los procesos de captura de carbono. Sabemos que, por ejemplo, el proceso de tala de bosques genera emisiones de carbono, que son una parte importante del problema de cambio climático, pero también las soluciones en términos de restauración, en términos de los sistemas agrosilvopastoriles y otros temas, pueden ser parte de la solución también al tema de cambio climático. Y yo creo que ese es como el paradigma nuevo. Yo en mi carrera, aunque he trabajado mucho en los temas de biodiversidad y ha habido todo otro grupo de gente que trabaja los temas de clima, por primera vez estamos viendo que son dos caras de la misma moneda. Y eso es lo que realmente pudimos empujar, impulsar en la cumbre de Glasgow en noviembre del año pasado, y es promover lo que llamamos las soluciones basadas en la naturaleza. Es todo este tema de cómo usamos la naturaleza como una solución a todos estos problemas que hay a nivel global en cambio climático, y ahí los temas de conservación de bosques, de océanos, de manglares, es uno de los temas claves. Entonces sí, es otra evolución, es un portafolio más amplio, pero me parece intelectualmente muy interesante, y el reto y la oportunidad es cómo identificar las mejores ideas, los mejores proyectos, armar las mejores alianzas para realmente tener un impacto que determine y nos dé un mejor futuro para el planeta. Y es un privilegio, o sea, en este momento de la vida, después de toda esta carrera que hemos venido narrando en la última hora, es un gran reto que seguirá, que nos permitirá seguir creciendo. Y vuelvo a donde comenzamos, pero sin jamás olvidar Colombia. Entonces siempre he venido pensando en Colombia, y para rematar esto, pues quizás vale la anécdota de que hace un par de meses estuve en Colombia con Jeff Bezos, lo invité, fuimos allá y estuvimos allá y lo llevamos al Parque Chiribiquete, en la mitad del corazón de la Amazonía, a ver esto. Y a raíz de eso, pues estamos impulsando y apoyando un programa para fortalecer el sistema de parques nacionales de Colombia, una iniciativa que se llama Herencia Colombia, para necesario. Fortalecer esto, completar el sistema, fortalecerlo, llevarlo al 30% de Colombia. Y por el otro lado fuimos al CIAT en Palmira, que es un centro que también ha estado muy cerca de mi vida por muchos motivos,
y miramos un banco de semillas, el cual Explora, dicho sea paso, hizo la interpretación pública, pero estamos hablando de un gran patrimonio, esa gran biblioteca de la universidad, en este caso para la agricultura y la alimentación, y tuvimos la oportunidad de anunciar una inversión para apoyar la investigación, cómo usamos la diversidad genética que hay en esos bancos para poder ayudar en el proceso de captura de carbono y poder ayudar a ese secuestro de carbono y además mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, toda esta agenda global, también estamos volviendo al tema de Colombia y cómo usar estos recursos para apoyar a un país como Colombia. No, pues eso suena fantástico, pues suena muy prometedor. La idea pues de interconectar como todos los universos. No escuché un universo y me excuso si está ahí, porque uno es el de la conservación, que está conectado a tu primera misión del Humboldt, ¿cierto? Conocer, conservar y utilizar. El caso del CIAT, alimentación, frontera agrícola o mejores prácticas para, por ejemplo, fijar carbono y demás, creo que está en el universo de la utilización y en ese universo del conocimiento, la educación, esa parte pues de tu paso por el Smithsonian y de WCS, ¿cómo encaja en esa visión? O sea, la educación, la divulgación, la promoción, la conciencia, digámoslo así, ¿también hay algo en ese universo? Todavía está por definir. Sin duda que la parte de conocimiento y la parte de investigación científica está No, en sí, todo claro. esto, porque obviamente es lo que usamos para generar el conocimiento y la investigación allí. La decisión que no se ha tomado todavía es si va a haber actividades de divulgación acá, de educación, de llegar allá. Ojalá llegue a ser allá, pero todavía estamos apenas diseñando este fondo y veremos si llegamos a ese punto. Pero todavía Finalmente hay es temprano. Estamos hablando de un fondo que tiene menos de un año de existencia. Entonces, claro, realmente hay mucho trabajo por delante. Ojalá lo tenga, pues porque es un tema que yo creo que es importante, pero a la vez hay que tener claro que uno no lo puede hacer todo. Entonces, hay que ver claro. cuáles son las áreas en las cuales uno se puede enfocar que pueda tener un impacto. Entonces, yo creo que incluso dentro de estos temas tan grandes como alimentación, la pregunta es dónde los recursos de filantropía pueden realmente tener un impacto transformativo. Y yo creo que se trata de eso porque son necesidades mucho más grandes allá de lo que puede hacer cualquier gobierno, cualquier entidad o cualquier filántropo. Pero yo creo que sí se pueden usar recursos en los sitios correctos para catalizar cambios, para impulsar ideas que pueden ser replicadas y trabajando con gobiernos, con el sector privado, con comunidades locales, para que eso se pueda replicar. Y ese es el gran reto. Porque Una última. volviendo a un ciclo, yo les mencioné que cuando volví a Colombia, mi primer trabajo fue en una fundación. En la Fundación FES estuve ya 3 años y una de las cosas que aprendí en ese momento era que invertir los recursos bien de filantropía es bien difícil. No está, gastarse la plata es fácil, pero hacerlo de una manera que realmente tenga un impacto no es fácil. Entonces, curiosamente, estoy volviendo 30 años después un poco a ese trabajo más en filantropía y vamos a ver cómo nos va en esta nueva etapa y qué he aprendido en estos 30 años que nos sirva. Me llevo los 10 años y las tres palabras mágicas que siempre tienen que aparecer en tus Bueno, es propósitos. parte del tema de comunicar, ¿no? De una Total. habilidad, poder tener y mantener un foco y poder medir el impacto. Obviamente, como científico, yo creo que siempre se trata de poder tratar de medir el impacto y la pregunta de fondo es si podemos ver que de aquí a 10 años, por ejemplo, la biodiversidad de Colombia, que no sigamos perdiendo tanto, que estemos mejor, que la bioeconomía se impulse, como recomendamos en la misión de Sabios. Yo creo que es un gran reto y para un país como Colombia tenemos que hacer eso. Como he hablado mucho, yo he venido asesorando a los diferentes gobiernos en esto, comprometido con estos temas y yo creo que el papel que juegan entidades como Explora, que repito es un museo y que es mucho más que un museo, Explora, y ahorita estamos trabajando contigo y otros en esta idea de lo que hemos llamado ese metamuseo de la biodiversidad, una red de museos alrededor de Colombia para conectar a la gente, parecido a lo que hemos hecho con los zoológicos acá, hacerlo. Entonces, seguimos construyendo, seguimos soñando, pero valga la pena aquí decir, Andrés, el gran respeto, admiración por todo el equipo de Explora, por sus ideas, sus conceptos y por la oportunidad de aprender y aportarles en esa agenda de construcción. No, siempre tomamos mucha atenta nota y antes siempre para nosotros es como un orgullo y un privilegio pues tener esta cercanía, esta posibilidad que siempre nos das. Para cerrar esta conversación, una última pregunta. Bueno, estamos en un periodo electoral con muchas preguntas en medio y yo creo que pues después de hacer este breve viaje conversado en tu vida, en tus reflexiones, en tus experiencias y en este nuevo ciclo, en este nuevo momento de grandes preguntas, ¿cuál crees tú es como la
va a sonar clichésuda la pregunta, pero siempre hay que hacérsela, creo yo, ¿cierto? Y es, ¿cuál es la gran oportunidad para Colombia? Pues y yo crecí porque a uno le dicen, no, es que es el país de la biodiversidad y estamos, mejor dicho, sobre una pila de oportunidades enorme, pero muchas veces eso para las personas no es claro. ¿Qué significa esa oportunidad? O cómo esa riqueza se convierte en algo tangible para las personas en otros sentidos. ¿Cuál crees tú es como la gran oportunidad de Colombia para los próximos años en virtud de todo lo que has tú mismo construido y descubierto? Y también pues como tratando de dejarnos una reflexión a todos de a dónde deberíamos prestar la atención como sociedad para uno decir, bueno, allá deberíamos estar empujando y moviéndonos como Colombia. Cada país es un universo distinto, aunque compartimos todos en el mismo planeta, pero pues seguramente Colombia tiene lo propio. ¿Cuál es la oportunidad grande de Colombia como el país que somos en este tema de la biodiversidad y la conservación y demás? Pues comencemos por ese punto, que es lo que llevamos diciendo 30 años, pero ahora tiene quizás más relevancia. Yo siempre he pensado que la gran ventaja comparativa y competitiva que tiene Colombia es la biodiversidad, porque tenemos una gran riqueza. El problema es que no la conocemos, no la conservamos y no la utilizamos. Y en ese último punto yo creo que sí, la pregunta es cómo usamos esa biodiversidad como un motor para el desarrollo de Colombia. Y ahí viene lo que planteamos como una de las recomendaciones centrales de la misión de sabios en la cual yo fui parte, y es todo el tema de la bioeconomía. Yo creo que este va a ser un momento en el cual podemos usar esa gran riqueza para promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades locales. Eso incluye desde, por ejemplo, usarla para temas de producción, de alimentos, de los sistemas productivos, pero yo creo que este va a ser un siglo muy interesante porque va a ser el siglo de la biotecnología. Las herramientas que tenemos hoy en día son impresionantes. La habilidad no solamente de conservar, sino de entender y de manipular todos estos componentes es enorme. Y yo creo que Colombia tiene ese gran patrimonio, esa biblioteca genética extraordinaria y las herramientas que se están dando para poderlo utilizar de una manera clave. Entonces, ¿qué necesitamos? Proteger lo que tenemos ahí, pero conocerlo. Yo creo que el papel de las universidades es absolutamente fundamental y de la comunidad científica y el sector privado y de otros, pero realmente usarlo para poder generar y agregar valor. Yo creo que de eso se trata y agregar valor allá, porque vamos a tener increíbles avances en temas de medicina, de agricultura, de salud, de muchos temas que impactan el bienestar de cada persona todos los días. Y esa es la ventaja que tenemos realmente para poder, para un país como Colombia. Entonces yo le apostaría al tema de la bioeconomía, que yo creo que cómo generar y cambiar el modelo económico. Y por eso he hablado a veces, por ejemplo, que necesitamos como un ecopetrol en temas de biodiversidad, que algo que realmente esté agregando valor, que esté moviendo eso y trabajando y respetando los conocimientos de comunidades locales y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de esto. Entonces, ojalá lo logremos. Llevamos con ese sueño más de 30 años, pero yo creo que esta década es fundamental y comprometidos con seguir aportando a este gobierno y al siguiente gobierno, porque estos son temas que trascienden gobiernos, que son temas más de Estado, y eso es lo que necesitamos trabajando todos juntos por este tema. Y seguiré apoyando. Yo a veces digo, termino con una frase que he dicho un par de veces, y es que a veces digo que entre más tiempo paso fuera de Colombia, más colombiano me siento. Entonces sigo comprometido con la causa, con Explora, con Colombia y con todos ustedes. Ay, qué belleza y muchas gracias, Cristian. Cristian, gracias de verdad por este tiempo, por este espacio, por esta conversación siempre tan entretenida, tan enriquecedora contigo. Y bueno, no, pues te queremos expresar y desear los mayores éxitos. Sabemos pues que nadie mejor que tú está en el lugar que hoy se encuentra, con la posibilidad de ayudar a este planeta, porque yo creo que pues, la dimensión del compromiso que hoy asumes es algo que tiene algo trascendental en el mundo, y yo creo que tienes las herramientas, el conocimiento, la sabiduría pues para saberle dar el propósito que corresponde. Esta experiencia que hoy nos has contado, esta vida que hoy nos has relatado brevemente, pues yo creo que da cuenta de que están en las mejores manos, y de que para Colombia también, no solamente pues porque eres de aquí, sino por esa relación que estableces con Colombia, pues es una magnífica oportunidad donde seguramente van a pasar cosas muy maravillosas, mínimo por los próximos 10 años esperamos, ¿no? Ya veremos a dónde estamos en 10 años, pero por ahora está claro
Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir esto. Ojalá sirva, ojalá cada uno de nosotros tiene una vida. Solamente le diría a la gente aprovechar las oportunidades que se nos dan al máximo y nunca olvidar de dónde venimos. Y muchas gracias a Explore y a todo el equipo porque he aprendido muchísimo de ustedes en estos años y me siento muy orgulloso como colombiano de ver lo que han hecho y lo que tiene una ciudad como Medellín en Explora. Los felicito. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, un abrazo muy grande y a todos nuestros amigos, a las personas que nos están escuchando, pues esperamos también hayan disfrutado este encuentro. Les mandamos un saludo pues muy especial y bueno, quedamos entonces en contacto. Más adelante seguramente volveremos a vernos con Cristian. Un abrazo grande y feliz día, tarde, semana, año y de todo para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos.